escucha y aprende. Súmate a la conversación. Un saludo para todos y todas. Bienvenidos a Nichols Voces Unidas. Soy Baclav Bolek Villacrés y junto a Niurka Chiriguay Sánchez los conduciremos en este programa, donde abordaremos el rol de las juntas cantonales de protección de derechos, en esta ocasión para garantizar la protección hacia las mujeres. Hoy indagaremos en cómo deben impartir las juntas cantonales medidas de protección para así prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Considero que es muy importante el conocimiento y experiencia que nos compartirá nuestro invitado en este nuevo episodio. Gracias, Baclav. Es grato tener la presencia de un profesional en este tema. En virtud de lo expresado, manifestamos que el invitado del programa de hoy es el máster Vicente Torres Vieira, quien en su trayectoria profesional ha sido miembro de la Junta Cantonal y secretario técnico del Consejo Cantonal de Guayaquil. Así es, Niurka, los saberes de nuestro ponente en la prevención y erradicación de violencia contra las mujeres desde las juntas cantonales de protección de derechos son sobresalientes, ya que en esta conversación será muy interesante. Ahora, hacemos una breve pausa. Al regresar estamos en esta nueva entrevista. No olviden seguirnos en nuestra página web y redes sociales, donde nos encuentran como Fundación Nichols. No dejen nuestra sintonía. Volvemos en breve. ¿Sabías que, de ser necesario, las juntas cantonales facilitan el acceso temporal a mujeres víctimas de violencia a casas de acogida, ofreciéndoles un lugar seguro para su protección? Estamos de vuelta en Nichols Voces Unidas. Gracias a todos nuestros oyentes por seguir en nuestra sintonía. Tenemos el placer de darle la cordial bienvenida al máster Vicente Torres Vieira en este nuevo episodio. Un gusto poder estar acá y compartir un poco sobre los conceptos de la violencia contra la mujer y sobre todo en este espacio de Voces Unidas de Nichols. Perfecto, máster, bienvenido. Máster, desde su pericia, ¿cómo clasifica la ley en las medidas de protección que se deben impartir en beneficio de las mujeres? Bueno, las medidas de protección en realidad son un eje importante de la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Esta ley trae consigo competencias directas a las juntas cantonales de protección de derechos. Estas juntas vienen a ser lo que antes se conocían como las comisarías de las mujeres. Es decir, estas juntas de protección de derechos son entes administrativos que actúan de forma inmediata ante la simple amenaza. Y cuando digo la simple amenaza es que no se tuvo que haber consumado el hecho. Es decir, no se tiene que presentar pruebas para ir a solicitar medidas de protección. Es decir, es una ley sumamente rápida, ágil y sin necesidad incluso de abogados. Qué maravillosa respuesta. Ahora nos podría contar si la norma prevé medidas específicas de acuerdo a cada caso de violencia en contra de la mujer. Por supuesto, de hecho la norma, la ley y su reglamento establecen parámetros y estos parámetros deben de tener en consideración. No es lo mismo que sufra violencia una mujer blanca con instrucción superior que un estrato económico alto que una mujer racializada, es decir, una mujer afrodescendiente que no sepa leer y escribir y que efectivamente tal vez no tenga los recursos económicos para un abogado. Entonces, esta ley sí prevé que los miembros de las juntas cantonales de protección de derechos tienen que identificar cada uno de los casos y las medidas específicas de estos casos, evidentemente extenderlas a fin de precautelar la integridad física, sexual y psicológica de esta mujer. Máster, fundamentándonos precisamente en la esencia de la norma, ¿será que las juntas cantonales tienen la facultad para imponer sanciones por una amenaza o vulneración de derecho hacia las mujeres? De hecho, no es una sanción correspondiente, es la activación de todo un sistema de protección. ¿Por qué digo que no es una sanción? Evidentemente porque, es más, en la norma no necesariamente se ha consumado el hecho, es decir, no ha existido un golpe hacia una mujer. Hay una simple amenaza y ante esta simple amenaza la Junta extiende las medidas de protección. ¿Por qué? Porque las medidas de protección no es un prejuzgamiento, es decir, no se está determinando si es responsable o no el hombre, no se está determinando que esa conducta constituye un delito, se está activando todo un sistema a través del DEVIF, que es el Departamento de Violencia Intrafamiliar de la Policía, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, en fin, lo que se exponga por parte de la Junta a que el sistema se active
y obviamente no constituye un prejuzgamiento, por ende no hay una sanción. Es simplemente precautelar a través de estas medidas de que las mujeres no sufran violencia sexual, física o psicológica ante la simple amenaza. Y si ya se ha consumado este hecho, evidentemente ahí sí con mucha más razón las juntas emiten las medidas de protección de forma inmediata, expedita, rápida. En base a su opinión, Máster, ¿cuál cree usted que son los aportes de las juntas cantonales a la protección de las mujeres víctimas de violencia? Es sumamente valioso y justamente los municipios, que son los entes encargados de crear estas juntas cantonales, deben de tener en consideración de que esta institución es un punto neurálgico en la protección a las mujeres víctimas de violencia. Es decir, como lo decía al inicio de mi intervención, estas juntas vienen a ser lo que antes, en la década de los 80, 90, eran las comisarías de las mujeres. Es decir, una mujer era de pronto agredida por su conviviente, iba a las comisarías a solicitar la famosa boleta de auxilio y se la extendía a la comisaría. En este caso, las juntas cantonales de protección de derechos tienen esta facultad, la de extender las boletas de auxilio, activar el botón de pánico, ordenar que el agresor salga de la casa, ordenar que el agresor devuelva los documentos o los enseres de la víctima. Es decir, son entes competentes en la rama administrativa que pueden ordenar todo esto. Perfecto, respuestas muy enriquecedoras. Ahora nos vamos a una breve pausa. No se despeguen de nuestra sintonía. Volvemos en un momento. ¿Sabías que las mujeres víctimas de violencia pueden recibir asesorías y orientación legal gratuita en ciertas entidades públicas para defender y hacer prevalecer sus derechos y tomar decisiones informadas? Estamos de regreso en Nichols Voces Unidas. Sabemos que apoyar a las mujeres víctimas de violencia es esencial. En función a sus derechos, Máster, coméntenos, ¿a qué desafíos se enfrenta la Junta Cantonal al dictar medidas de protección hacia las mujeres? Bueno, uno de los grandes desafíos que tienen las juntas cantonales en realidad es el tema de la logística, el tema presupuestario, cuando justamente mencionaba que es una entidad que está adscrita o que debe de ser creada por los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, los municipios. Muchas veces esta conformación de las juntas cantonales son relegadas a última instancia, es decir, hay poco presupuesto, hay poco personal capacitado, hay poco personal que de alguna manera que sea especializado en el tema de violencia contra la mujer. Entonces, esos desafíos cuando ya se traslada a la realidad, evidentemente son visibles, ¿no? Entonces ahí tienes juntas cantonales donde no conocen plenamente sus competencias, miembros de juntas cantonales donde básicamente no saben qué hacer o qué medidas disponer, justamente porque no tienen ese enfoque de género. El enfoque de género no es otra cosa de ponerse en los zapatos de la mujer que es víctima de violencia. Por ejemplo, una reacción que denota que no hay enfoque de género es ¿y por qué su esposo le pegó? ¿O por qué usted cada vez que le pega a su esposo viene a poner la denuncia y regresa con él? Eso es no tener enfoque de género. Enfoque de género es, hay una mujer víctima de violencia, yo soy un servidor público de la Junta, emito las medidas que tengo que emitir a fin de precautelar la integridad de esa mujer. ¿Por qué? Porque todo el mundo conoce de que la violencia es evidentemente una espiral y bajo esa espiral evidentemente hay un ciclo, como se lo conoce, y está el primer ciclo de la conquista, después el estallido, después la violencia y todo aquello. Entonces, uno de los desafíos es no tener personal plenamente capacitado, competente y sobre todo con enfoque de género. Otro es, evidentemente, los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados que no priman estas instituciones o estos espacios como prioritario dentro de sus agendas. Continuando con el programa Máster, ¿nos podría indicar cuáles son los principales obstáculos que atraviesa una mujer al tratar de acceder a la protección de sus derechos? Uno de los principales obstáculos es social. Como lo mencionaba anteriormente, el enfoque de género es un tema poco debatido, muchas veces incluso hasta tergiversado, ¿verdad? Entonces, el enfoque de género es uno de los grandes, de alguna manera,
talones de Aquiles que existe dentro de nuestra sociedad. Entonces, esos desafíos a los que se presentan las mujeres es precisamente, primero, romper aquello. Es decir, a veces ni siquiera denuncian por miedo, por el qué dirán, por el que me van a juzgar, por el, bueno, en realidad esto solamente pasa una vez. Ningún ser humano tiene la potestad de aniquilar, anular o vulnerar derechos de otro ser humano. Y bajo ese contexto es que justamente nacen ciertas leyes como el Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, las personas con discapacidad, la Ley para las personas adultas mayores, porque estos grupos son vulnerables, son los más vulnerables. Entonces, frente a eso, de los desafíos sociales que enfrentan las mujeres es el enfoque de género, el qué dirán. Otros de los desafíos es el desconocimiento, que no saben cuáles son las instituciones a las que tienen que acudir en el momento de una situación de vulneración al derecho a la integridad. Y finalmente es evidentemente las distancias, porque recordemos que Ecuador es un país muy disperso, donde evidentemente hay comunidades donde están totalmente alejadas de sus centros urbanos y a una mujer que es víctima de violencia en una parroquia rural le podría costar hasta un día trasladarse hasta la cabecera cantonal a fin de solicitar medidas de protección. Excelente, máster. En base a su extensa experiencia, ¿qué papel desempeñan las mujeres en protección de sus derechos? Bueno, en realidad las mujeres a partir de la revolución feminista, a partir de todos estos colectivos que han impulsado primero que Ecuador suscriba. Ecuador, de hecho, fue uno de los primeros países que suscribió la Convención Belén do Pará y la Convención para erradicar todo tipo de discriminación en contra de las mujeres. Ecuador ha sido uno de los primeros países en conformar estas comisarías. Posteriormente hubo una laguna legal y finalmente derivaron en estas juntas cantonales de protección de derechos. Es decir, los colectivos feministas hay que darle todo el mérito del mundo para justamente haber llegado a este punto, el punto de la protección. Como Estado falta mucho, muchísimo, por supuesto que sí. Pero los colectivos, la sociedad civil organizada es la que ha impulsado para que lleguemos a este punto de tener una ley específica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Es decir, las mujeres en todas sus facetas, de forma organizada o de forma independiente, han buscado impulsar estas leyes a fin de tener un marco de protección y sobre todo exigirle al Estado, porque esto es algo muy importante que las personas que nos escuchan deben de dimensionar. Los derechos deben de exigirse. Los derechos están en la ley, en la Constitución, y si no se exigen son letra muerta. El Estado debe garantizar el ejercicio de esos derechos a través de los diferentes mecanismos legales. Pero si el Estado no los garantiza o el propio Estado los viola, hay que exigirlos y ahí están los mecanismos jurisdiccionales, administrativos y evidentemente son los que permitirán el pleno goce y disfrute de los derechos de las mujeres. Así que las mujeres han tomado un rol muy importante y a través de los colectivos y gracias a ellos tenemos justamente este marco de protección. Qué maravillosa respuesta, máster. En base a lo que hemos conversado, ¿cree usted que se debe evaluar el cumplimiento de las medidas de protección impartidas por las juntas cantonales por parte de las entidades públicas? Siempre. Uno de los principales pilares de la política pública siempre va a ser la evaluación, el impacto que tiene, cuáles son los desafíos que tiene, de alguna manera, la aplicación de la ley. Por ejemplo, uno de los grandes desafíos, y que lo conversábamos hace un momento, es que no solamente las juntas cantonales, sino también las tendencias políticas tienen la competencia para dictar estas medidas de protección. Entonces, todos los gobernadores, y aquí sí digo todos, ¿por qué? Porque cada rato estamos cambiando gobernadores. Uno de los ejes principales de todos los gobernadores es que todo aquel que vaya a ejercer la tendencia política
conozca que evidentemente tiene una competencia directa en la protección de la violencia contra las mujeres. Entonces hay que hacer una evaluación periódica, no solamente de la emisión de las medidas de protección, que claro, es justo y necesario a fin de ver si efectivamente las medidas de protección se están cumpliendo, si no se están cumpliendo, por qué se están cumpliendo, por qué no se están cumpliendo, cuáles han sido los casos de éxito y frente a esos casos de éxito replicarlos. Pero también como política pública evaluar si efectivamente se ha contado con los presupuestos, si no se tienen los presupuestos, cuáles son los desafíos, si se tienen las instalaciones, si no se tienen las instalaciones, si el personal está plenamente capacitado. Entonces, la evaluación en la política pública es trascendental. ¿Para qué? Porque cuando uno emite la política pública, lo emite a fin de resolver un problema público. Y ese problema público, al final del día, con la implementación de esta política pública, creeríamos desde la burocracia se creería que está resuelto. Pero no está resuelto porque una cosa es el papel y otra cosa es la aplicación. Entonces, en la aplicación hay desafíos. Y frente a esos desafíos hay que evaluarlos a fin de que sea plenamente aplicable esta normativa. Y si hay que borrar y empezar de nuevo con todo el sustento del caso, a ver, digamos que ya no vamos a tener juntas cantonales que sean a través de los municipios porque los municipios son cambiantes cada 4 años y no hay una política pública. Entonces hay que buscar el mecanismo de, me estoy inventando y estoy suponiendo, de enviarlo al Ministerio de Inclusión Económica y Social. Entonces, ¿por qué? Porque la política pública debe ser una evaluación permanente para determinar cuáles han sido esos desafíos, corregirlos y nuevamente implementarlos. Qué maravillosa respuesta, Máster. Sabemos que el trabajo de las juntas es esencial para el bienestar de la población. Por esta razón, ¿cómo cree usted que puede mejorar la legislación actual para fortalecer la protección de las mujeres a nivel local? Bueno, más que yo en realidad, desde mi criterio, no soy mucho del tema de estar haciendo reformas permanentes a la normativa. Lo que sí hay que buscar, y esto es algo que muchas veces se olvida, es que a través de los entes de fiscalización, llámese a través de los concejales, revisar si efectivamente se está dando cumplimiento con lo ordenado en la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y su respectivo reglamento, sobre todo en las juntas cantonales, porque son competencia de los gobiernos autónomos descentralizados, desde los concejales y desde los legisladores, es decir, desde los asambleístas, revisar si se están destinando los presupuestos correspondientes a las entidades de atención como el Ministerio de la Mujer, como el Ministerio de Salud, como el Ministerio de Trabajo, a fin de ver si es que definitivamente dentro de ese eje se están cumpliendo los parámetros legales. A ver, lo que pasa es que en el Ecuador tenemos una tradición de que a cada rato queremos reformar la ley, pero nunca hay una evaluación real, periódica y un diagnóstico en números de qué es lo que se necesita o por qué no funcionó la ley. Entonces, frente a eso hay que hacer un ejercicio de fiscalización serio, alejado de cualquier show político o alguna situación, ¿no? Serio. Es decir, ¿se están destinando los recursos? ¿Cuántas casas de acogidas hay en el Ecuador? Porque una de las grandes problemáticas que existe en la violencia contra las mujeres es que muchas de estas mujeres no tienen una red de apoyo, pues. Y si no tienen una red de apoyo, de nada me sirve extenderle una boleta de auxilio si el agresor está a la vuelta de la esquina, sabe dónde vive y probablemente le quite la vida. Entonces, si no tiene una red de apoyo, hay que llevarlas a una casa de acogida. ¿Cuántas casas de acogida tiene el Ecuador? ¿Cuántas son públicas y cuántas son privadas? De esas privadas, ¿cuántos presupuesto se destina? De ese presupuesto, ¿cuánto está destinado y está pagado puntualmente para la alimentación, para el hospedaje, para todo lo que tiene que ver con el desenvolvimiento de las actividades de las mujeres? Entonces, lo que hay que hacer es una fiscalización seria para ver si se están cumpliendo los presupuestos desde el legislativo y desde los concejales, a ver si se está cumpliendo por parte de los municipios todos estos enfoques, ¿no? Entonces, allá es donde hay que apuntar. Por último, Máster, para finalizar este tema que ha estado muy interesante, ¿qué sugeriría usted que deberían hacer los municipios para fortalecer a las juntas cantonales de protección de derechos? ¿Qué deberían de hacer? Ponerlo como el orden de sus prioridades, la protección a los ciudadanos. Eso deberían de hacer. A ver, es verdad, los municipios tienen la competencia de hacer calles, aceras, bordillos, alcantarillado y todo aquello. Pero de nada te sirve
la obra en infraestructura si no haces obra en la protección de tus habitantes. Es decir, los municipios tranquilamente podrían fortalecer estos espacios a fin de intervenir en espacios de alguna manera vulnerables, espacios donde la institucionalidad ha sido debilitada. Y una de las medidas, sobre todo en el tema de niñez y adolescencia, porque obviamente también hay que hablar de ese tema, porque la violencia de alguna manera es concatenada, los municipios podrían de alguna manera sacar a ese niño de ese entorno violento, negligente y ponerlo a buen recaudo. Los municipios podrían a las mujeres ponerlas en buen recaudo. Entonces, los municipios deberían de poner dentro del orden de sus agendas públicas la protección de los derechos como tal. Pero no muchos municipios comprenden aquello, no muchos municipios saben que tienen las competencias y evidentemente pasan a ser organismos de relleno. Lamentablemente es así, se debería de cambiar ese enfoque, pero esperemos justamente que algunos municipios ya conciban el enfoque de derechos como una de sus prioridades. Máster, como pregunta adicional, ya que acaba de mencionar también la protección de derechos que se le debe dar a los niños, niñas y adolescentes, ¿usted cree que exista algún tipo de favoritismo a relación de la protección de derechos hacia la mujer? No hay favoritismo como tal, porque si vemos dentro del abanico de legislación, hay Código de la Niñez, hay personas adultas mayores, probablemente los colectivos sean más visibles, ¿ya? Es decir, probablemente los colectivos de las mujeres, como hace un momento llegamos justamente a resaltar y a exaltar ese trabajo que han venido haciendo, sean más visibles. Tal vez tengan de alguna forma un poco más de luces como tal. ¿Por qué? Porque evidentemente ha sido una lucha histórica, porque son más organizadas, en fin, pueden existir varias variables. Pero en sí, ahí es donde viene tal vez, ¿y quién reclama por los niños? ¿Los niños reclaman por los niños? No estamos acostumbrados a una sociedad de que los niños reclaman por los niños. Para que reclamen por los niños tienen que haber adultos que asuman esa causa y que muchas veces se deja relegado. ¿Por qué? Porque somos una sociedad de que si no es mi hijo, no me meto. Entonces, como no es mi hijo, no me meto y no quiero tener problemas, ¿quién va a impulsar esas causas? Hay colectivos, por supuesto, pero son minoritarios o tienen menos espacio público que los colectivos de las mujeres. Entonces, no creo que hay favoritismo, yo creo que hay detrás un lobby un poco más fuerte de parte de las mujeres que de los otros grupos sociales. Perfecto, Máster. Agradecemos su tiempo. Sin duda su experiencia en este campo ha sido muy útil para todas y todos nuestros oyentes. Ha sido un placer escuchar sus puntos de vista y aprender más sobre las juntas cantonales de protección de derechos. Ha sido un gusto y encantado de poder compartir este espacio y atento también a compartir otros criterios sobre otras materias. Y así llegamos al final de nuestra programación. No olvides que muy pronto tendremos nuevo episodio donde nos volveremos a encontrar en este espacio para seguir creciendo y aprendiendo juntos y juntas con más temas interesantes. Estén atentos, no se lo pueden perder. Nos vemos pronto, aquí en Nichols Voces Unidas. Y recuerda seguirnos en todas nuestras páginas web y redes sociales. Nos encuentras como Nichols Voces Unidas.